Muchos políticos en general, ministros en particular, perdieron su cargo por incidentes vinculados a medios de comunicación, pero no solo por informaciones o exclusivas que causaron su caída, también cuando ellos mismos hicieron declaraciones que no contaban con el favor de su jefe de filas del momento. Sería el caso, por ejemplo, del señor Baiget, cuando cayó como consejero del gobierno del señor Puigdemont poco antes del procés. Sería el caso del ministro don Jorge Semprún en el gobierno de don Felipe González, o el caso del señor García Margallo en el gobierno del señor Rajoy. En el caso del gobierno de don Adolfo Suárez, duque de Suárez, en el primer gobierno democrático de la Unión de Centro Democrático, sería don Marcelino Oreja Aguirre quien hizo el papel de ministro Bocazas. En ese momento todavía estaba la Guerra Fría y el telón de acero que dividía a Europa. Pero España, al menos legalmente, no formaba parte de ninguno de los dos bloques, ni de la OTAN ni del Pacto de Varsovia. Aunque era evidente que había gestiones para entrar en la OTAN, dado que se entendía que unos cuantos países de la Unión Europea solo aceptarían la entrada de España allí si también entraba en la OTAN. Sin embargo, en aquel momento la OCDE tenía un gran interés en que fuera visto como un partido de centro y hasta de centro-izquierda, y desde luego un partido enemigo de la extrema derecha. Por ejemplo, cuando en 1980 se produce el asalto a la Embajada Española de Guatemala, cuando el ataque es analizado en la Comisión de Exteriores del Congreso, con quien más es agresivo el ministro don Marcelino Oreja es con el diputado de Fuerza Nueva, porque don Blas Piñar viene a dar a entender de que a lo mejor es que el embajador no fue neutral con la dictadura de Guatemala y que quizá por eso se produjo el asalto a la Embajada Española. Nadie, por consiguiente, puede violar ese estatus diplomático, por supuesto, no el gobierno, pero tampoco con fines políticos. Vamos a llamarlos políticos, otros grupos que actúan en el país. Creo que el embajador jefe de la misión estaba obligado a pedir precisamente esa protección policial para salvaguardar el estatus diplomático y el principio de inviolabilidad. Y no tratar de convertir una misión diplomática, cuya misión es otra muy distinta, en un órgano o instrumento de presión para otros fines cerca del gobierno o del régimen del país en que esa embajada está acreditada. Una insinuación que el ministro, señor Oreja, consideró inadmisible. Me parece que esas presunciones dejadas en el aire son absolutamente inadmisibles. Y creo que es muy grave en temas de esta naturaleza el dejar flotando declaraciones como la que él ha hecho. En ese sentido, quiero decir que asumo íntegramente las responsabilidades del comportamiento del embajador señor Cajal, con quien me siento totalmente identificado. Pues ese mismo ministro, señor Oreja, fue el que concede una entrevista al diario El País, al periodista don Pablo Sebastián, donde anuncia que España puede entrar en la OTAN en el plazo de 3 años. Por tanto, que se están haciendo gestiones para entrar en la Alianza Atlántica y que da por supuesto que antes de 1983 España será un miembro más de la OTAN. Esa portada del diario El País rompía la estrategia del señor Suárez y su partido político, la UCD, que en aquel momento tenía como obsesión atraer un puñado de votos del centro-izquierda, dado que el del centro-derecha ya asumía que lo tenía automáticamente. Don Alfonso Osorio, que había sido su vicepresidente en la etapa anterior, lo cuenta en sus memorias. Yo pensé que Adolfo Suárez debía de representar una postura de derecha democrática y derecha europea y que debía de dejar al Partido Socialista que ocupase el espacio de una izquierda democrática. Adolfo Suárez no lo entendió así, pensó que él podía y debía de ocupar también el espacio en gran medida del Partido Socialista, creo que se equivocó. Integrarse en la OTAN en ese momento no contaba con gran entusiasmo en amplios sectores de la izquierda española. De hecho, el mismo día en el que El País sacaba ese titular, el editorial del País que hacía don Javier Pradera, que probablemente ha sido el editorialista más importante del periodismo español, al menos de la etapa contemporánea, titulaba al respecto: las declaraciones de nuestro ministro de Exteriores traslucen el continuado giro derechista del nuevo gobierno de UCD. La política de bloques contribuye a aumentar las posibilidades de guerra. Nos pronunciamos rotundamente contra el ingreso de España en la OTAN. El gobierno minoritario actual no podrá adoptar una decisión de tanta gravedad que sería contraria al interés nacional y a la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles. Mi partido es partidario de la incorporación de España a la OTAN, porque serviría para dotar de la adecuada preparación en material, logística y de planeamiento a nuestras Fuerzas Armadas. Que si planteáis lo de la OTAN,
será otra forma de romper la unidad de este país. Y se le contesta también con la absoluta evidencia de que precisamente cuando nos ataca la derecha y nos ataca la izquierda, se nos confirma claramente como una opción de centro. Y que no se diga pues desde la izquierda que somos el gobierno de la derecha, que pueden seguir diciéndolo, pero no es verdad. La profecía del señor Oreja se reveló como exacta. De hecho, España entró en la OTAN antes de 1983, aunque no con el señor Suárez en la Moncloa, sino con el señor Calvo Sotelo. Habéis recibido solemnemente a la bandera española y la habéis colocado entre las vuestras. Pero lo importante no era si era verdad o no, sino si entraba en la política de comunicación que en aquel momento le interesaba al presidente del gobierno. Y quedó claro que no, y por eso, al mes de esa entrevista, el señor Marcelino Oreja fue destituido como ministro de Exteriores. Y hasta nos han dicho que algunas de sus entrevistas a ministros provocó la salida de un ministro. Bueno. Marcelino Oreja. Sí, es cierto, es cierto. Pero no fue por culpa mía, no fue por culpa del periodista, ¿no? Yo estuve en el diario El País de corresponsal diplomático casi 6 años, seguía todas las cuestiones de la política exterior y hice una entrevista que resultó muy importante a Marcelino Oreja, siendo ministro de Asuntos Exteriores, en la que Oreja afirmó, estamos hablando de los años 78 o 79, Oreja afirmó que España tenía que entrar en la OTAN. Y esa no era en ese momento la posición oficial del gobierno de Adolfo Suárez. Marcelino Oreja, después de hacer la entrevista, pidió que antes de publicarla, él quería ver la parte de sus palabras por si había que hacer alguna pequeña matización y se la enviamos encantado, por supuesto, ni los titulares, ni las entradillas, ni nada de nada, pero él tenía derecho a ver lo que había dicho, si se había reflejado bien. La entrevista además estuvo grabada en magnetofón y le mandó una copia a Adolfo Suárez al Palacio de la Moncloa. Pero Adolfo Suárez no la leyó. Y la entrevista salió publicada a toda página en la portada del diario El País del domingo. Adolfo Suárez se indignó, tuvo una conversación con Marcelino Oreja 2 consejos de ministros después, en el descanso, digamos, del Consejo de Ministros lo llamó y le anunció su cese y lo cesó. Pero bueno, Marcelino Oreja se metió él en un jardín sin haber consultado previamente con el presidente del gobierno y yo creo que con la intención de forzar la voluntad de Adolfo Suárez para abrir el camino del ingreso de España en la OTAN. Sería un pulso que le salió mal. Sí, un pulso que salió mal.